creo que traje Facebook, son todos un excelente, todos muy, pero que muy bien. Antes de comenzar con los que quiero dar una noticia y es que ya están habilitados los miembros del canal. Ahora se están preguntando, ¿y qué ventaja me da ser miembro de este fabuloso canal? Pues una ventaja que tienen es que los miembros del canal van a poder gozar de video diario todos los días, menos los domingos, que es mi día de descanso, por así decirlo. También aparte van a tener acceso anticipado a nuevos fanfics del canal, como uno de One Piece que va a publicar más tarde. También tienen acceso a unos cuantos emoticonos que agregué ahí un poco rápido, no voy a mentir. Y eso sería todo más o menos. Recuerden que esto es solo para los que quieren serlo, no es obligatorio. Ya, ahora sí, sin más nada que decir, que empieza el fanfic. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Random Paranormati. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada las supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúen. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. One Piece. Aventura irreal. Autor. Jónicos de Detectives. Capítulo 21. Tiempo para una cacería llamo mierda. Luffy maldijo. Primero Zoro, ahora Hippo. ¿Qué eres el próximo almirante de la flota marina? Comentario: el mono de 6 brazos hizo un baile extraño en el cielo burlándose del humano. ¿Por qué tú? Luffy no podía creerlo. El mono en realidad estaba twerking a Luffy. El niño recogió su puño, voy a disfrutar esto más de lo que debería. Uno con ese Luffy saltó, rebotando de una plataforma alta con su Naginari fuera. No iba a cortar a la criatura, pero golpearlo haría un buen humilde al animal. Al verlo acercarse, el mono usó rápidamente Hippo para rebotar en el aire como una pelota que rebota y permanecer fuera del rango de Luffy. Luffy no se rindió y estiró los brazos ahora que estaba en lo alto en el aire, tratando de obtener un golpe, pero por supuesto, el niño falló. Y el mono todavía tenía su sombrero. Luffy no se sintió divertido como el mono estaba por su tonto baile en el aire. Muestra. Luffy se quejó. El mono era todo un acróbata y había dominado Hippo a diferencia de él. Rápidamente persiguió al mono cuando fue más profundo en la jungla. Luffy usó sus extremidades estiradas y casi todo en su arsenal, pero incluso después de 10 minutos enteros, no pudo atrapar el mono Diamond Key. Kikiti, el mono se rió mientras se burlaba de él, jugando con su sombrero de paja. Y todavía rebotando en el aire sin su alcance. Luffy no era completamente serio, si lo era, podría obtener el sombrero. Pero el uso de Gear-One sería una exageración sobre la pobre criatura. Y sin mencionar, eso podría dañar al mono. Y después de 10 minutos no cambiaría su decisión. No, lo hizo más firme en eso. Tenía curiosidad, sobre cómo un mono podía aprender a Hippo. Y no solo que el extraño rebotando en el aire, esa fue una copia de su propio movimiento. Donde rebotaría de un objeto a otro para aumentar su velocidad. Entonces el mono aprendió obviamente de la observación. Y podría estar observándolo durante bastante tiempo, por lo que parece. También podría ser la razón por la cual la criatura no rasgó su sombrero de paja, el mono conocía sus límites. Y tampoco sostuvo ningún tipo de malicia. Y eso hizo que Luffy quisiera hacerse amigo de la criatura. Y terminó con el de todos modos. Podría pasar tiempo persiguiendo al animal. Pero perseguir después no sería fácil sin Hippo. Y el mono parecía tener mucha resistencia, ya que fácilmente podría permanecer despierto en el aire durante 10 minutos completos. Entonces no iba a bajar pronto. Los árboles de la jungla ni siquiera eran tan altos que Luffy podría usar para atrapar a la criatura por sorpresa. Luffy se expresó y saltó alto, el mono ya se alejó de él. Pero esta vez Luffy usó su propio Hippo. Tuvo éxito la primera vez y casi atrapó su sombrero con su mano extendida. Ki. La palabra clave es casi como, a diferencia del mono de 6 brazos, Luffy perdió su segundo Hippo y Gravity lo atrajo. Luffy no se rindió. Y perseguido con vigor. Luffy dejó de contar después de su 12º fracaso, pero no se rindió. No me estoy dando por vencido.
dijo Luffy. Se levantó y usó a Geppo, y usó otro, acercándose mucho al mono antes de perder su tercer paso. Pero cuando cayó intentó y empujó toda fuerza a sus piernas, y de repente ya no estaba cayendo. Estaba usando Geppo nuevamente. Pero la criatura de 6 brazos fue bastante complicada, se alejó antes de que Luffy pudiera atraparla. Y subió hacia arriba. Luffy no dejó de seguirlo. Él solo rezó para que su Geppo funcionara. Y antes de que se diera cuenta, atrapó al mono. Finalmente te atrapó. Dijo Luffy, agarrándolo con ambos brazos. El mono se rió. Ahora que lo miró bien. Tenía pelaje blanco con algunos reflejos azules. Y el mono no parecía hostil, ya que volvió a poner el sombrero en la cabeza de Luffy. El niño levantó una ceja. Pero el mono apuntó hacia abajo. Luffy miró hacia abajo y todavía estaba en el aire. Y no cayendo, como por instinto estaba usando Geppo para mantenerse flotando. Esa es la razón para no caer. Y él estaba en su forma base, no de Gearuan. Eso significaba que tenía la técnica correcta. Una amplia sonrisa apareció en la cara de Luffy. ¿Querías que aprendiera a Geppo? El mono asintió con una sonrisa descarada. Luffy tenía su propia risa extraña, sí, luego seamos amigos. Luffy no necesitaba ninguna respuesta, ya que le puso al mono en el hombro cuando comenzó a usar Geppo para moverse en el aire. El mono era demasiado grande para permanecer en el hombro de Luffy, pero se sostuvo bien con sus brazos adicionales. Kikiki y Shishi era su primera vez volando. Y fue épico, fue golpeado por el viento y todo. Y su nuevo amigo parecía considerar lo suficiente como para presionar el sombrero de Luffy para que no se caería debido al viento. Cuando Luffy se saltó en el aire, finalmente miró al horizonte. El sol se estaba poniendo. Y se veía hermoso desde aquí arriba. Y luego el estómago de Luffy protestó en hambre. Está bien, entonces Lil Guri, consigamos algo de comer. El mono estuvo de acuerdo. Y señaló a un pájaro gigante, no de ellos. Ese es un pájaro de la isla. Un pájaro de 10 pies que llegó principalmente a comer algunos peces o animales grandes de la isla. Luffy ya estaba entrelazando, tragó trapas. Esas cosas saben deliciosas. Luffy lo había comido una vez desde Garp. El hombre lo había atrapado. Y fue algo. En ese momento ni siquiera sazonaba el pollo de gran tamaño, solo un poco de sal y era bastante sorprendente. Entonces él ya podría imaginar lo bueno que sabría si pudiera llevarlo a Makino. Y Luffy trató de atrapar a esos tontos varias veces. Pero la mayoría de las veces estarían demasiado lejos, o volarían después de no poder dañar a Luffy. Pero no esta vez. Es hora de cazar, dijo Luffy, con una sonrisa salvaje. Su expresión coincidió con el mono que estaba en su hombro. Comentario. Votar 1 izquierda capítulo 22. Sparky en una mesa grande, se podía ver llena de comida. Principalmente todos los platos de carne. Y, Luffy y un cierto mono de 6 brazos se zambullen en la fiesta. Comieron como si sus vidas dependieran de ello, no tenían modales en absoluto. Pero de vez en cuando se quejaban del foodgasm. Mientras Luffy se metió la cara con comida. El mono estaba haciendo lo mismo con 6 de sus brazos. Había un poco de tensión entre ellos, ya que tratarían de robar la comida del otro. Llevarlos a peleas tontas que duraron unos segundos, antes de que se volvieran a enfocarme en la comida. Y en poco tiempo las placas enteras llenas de carne habían terminado. Dios. Eso fue bueno. Dijo Luffy mientras su estómago estaba inflado con comida, la carne de pájaro de la isla es única, me pregunto cómo sabe el Rey Mar. El mono de 6 brazos de su lado también estaba en el mismo estado que él, se quedó atrás en su silla con el estómago inflado. Y al escuchar sobre comer reyes de mar, se animó rápidamente. Oh, ¿quieres comer un rey marino? Luffy reflexionó, y pensé que estabas enojado conmigo. El mono resopló. Las placas que estaban llenas de carne ahora solo tenían huesos enormes. Makino llegó a la habitación con un poco de la monada en la mano. ¿Quién quiere un poco de jugo? A mí. Ki. Después de que la ronda de jugo se rió a Makino, viendo a Luffy y el extraño mono. ¿Sabes? Eres el cocinero más increíble del mundo. Luffy elogió ahora que la comida había terminado. Hombre, tenemos que cazar más de esos pájaros, saben delicioso. El mono no comentó, pero estaba igual de feliz con la comida. Pero todavía estaba un poco enojado con Luffy y el otro humano. Su estado de ánimo tenía algo que ver con lo que Luffy hizo. Después de regresar de la caza y llevar el pollo de gran tamaño a Makino.
Ella había sugerido darle un baño a su nuevo amigo. El mono se rocía accidentalmente con sangre cuando Luffy cortó el pollo de gran tamaño. Entonces tomó a su nuevo amigo para lavar. Que no le gustó, e incluso con todas las protestas, Luffy lo arrastró y lo limpió. El mono odiaba cada momento. Por supuesto, Luffy lo hizo por su propio bien. No era como si el chico de goma disfrutara ver la miseria de su amigo. Seguro que el mono podría haberlo persiguiendo a él por un tiempo, pero no sería tan bajo para vengarse de él. Eso sería horrible. Bueno, gracias, dijo Makino, sonriendo. Se sentó cerca del mono de 6 brazos y comenzó a acariciarlo. El mono estaba un poco vacío al principio, pero ahora después de comer no protestó mucho. Y así disfrutó la carícola. También después de la muy necesaria limpieza, el mono se veía bastante increíble. Fuera blanca plateada con reflejos azules que se arrastraron desde detrás de su cabeza hasta su cola. Pero debes tener cuidado de cazar pájaros tan grandes, no quiero que termines en el mar con tu condición. Luffy solo sonrió. En cierto modo, Makino era la mejor hermana mayor que uno podría esperar. Ah, y por cierto. ¿Tu nuevo amigo tiene un nombre? Luffy miró al curioso mono. No, todavía no. Creo que... El mono asintió como si estuviera de acuerdo con Luffy. ¿Quieres un nombre? El mono se rascó la barbilla con una de sus manos derechas mientras las otras 2 manos derechas se rascaban la cabeza. Se veía un poco lindo, y Makino prácticamente chilló y abrazó a la criatura que la disfrutó. Luffy tenía un poco de sospecha de que era uno de esos monos que actuaba todo lindo para llamar la atención de una mujer. Tal simp. El mono pensó así por un tiempo, antes de estar de acuerdo. Wookie. Hizo un pulgar de 6 manos hacia arriba con él. Entonces, ¿tienes algún nombre? Preguntó Luffy. Makino pensó por un momento. Después de hacerse amigo de la criatura, Makino fue el primero en saber sobre él. Bueno, ¿qué pasa con Sparky? Makino dijo. Quiero decir que ustedes se apagaron como amigos el primer día. Eso tuvo que tener algo de chispa. Recuerdo que Luffy no se haría amigo de nadie en el pueblo que tuviera alrededor de su edad, así que tienes que tener algo chispeante debajo de tu lindo pelaje. Luffy no iba a comentar cómo no tenía ningún sentido para él. Pero a su nuevo amigo le gustó, así que ahora era chispeante. Aunque, en opinión de Luffy, el nombre le habría adaptado más si los monos de 6 brazos tuvieran algunos aspectos destacados rojos en su pelaje en lugar de azules. Pero él lo siguió. Después de eso, lo llamamos una noche y fuimos a la cama. Luffy estaba bastante contento con su nuevo compañero de mono. Mientras cazaba el pájaro gigante de la isla, había visto al mono empujar por el pájaro en pánico, que era lo que, 5 veces su tamaño. Esa fue también la razón por la cual Sparky fue medio cubierto en sangre. Tenía sentido que nadie pudiera usar las técnicas Rokusiki sin fuerza detrás de ellas. Sería un buen compañero de entrenamiento si el mono estuviera a la altura. El mono podría copiar sus técnicas con solo observación, entrenar con él sería divertido. Luffy tenía curiosidad sobre cómo llegó el mono aquí. Estaba medio seguro de que este tipo de animal extraño solo apareció en la Gran Línea. Pero, de nuevo, ¿no había una isla donde vivía un gato en la caja, tal vez desde allí? ¿Quién sabe? No cuestionó la lógica detrás de esto. No es que este mundo tuviera tantos para empezar. Comentario 1. Votar 1 izquierda capítulo 23. /Uite. Vamos mocoso. Veamos cuánto has estado aflojando del año pasado, dijo Garp mientras doblaba la manga de su camisa. Enfrente de él, Luffy se paró con su naginata dibujada. Te sorprenderá, viejo. Luffy sonrió, apretando su agarre en su arma, el borde de Orm. No puedo usar ninguna de mis técnicas Rokusiki, pero eso no importa. Ya soy mucho más fuerte que hace un año. Esta podría ser la única pelea que podría romper mis límites, solo espero no romper demasiados huesos. Después de la visita anterior, Garp no apareció durante un año completo. Y cuando Luffy le había preguntado, le dijo que un molesto pirata de la Grand Line estaba creando algunos problemas en West Blue, por lo que Garp no tuvo tiempo para una visita. Comprensible en cierto modo. Pero Luffy realmente extrañaba al viejo. Garp no lo mostró, pero le importó Luffy y al niño le gustó un poco. Además, sin que Garp llegue aquí, su entrenamiento había llegado a una meseta. O en una forma más de wuxia de decir que llegó a un cuello de botella. Ahora no estaba ganando ninguna fuerza en absoluto, o lo que sea que ganara era demasiado pequeño. En cuanto a la técnica, mejoró mucho.
Dominar todas las técnicas Rokusiki, incluso la séptima. E incluso estaba en camino a desarrollar variantes de esas técnicas. Pero en cuanto a la fuerza alcanzó un límite. La fuerza física era importante. Los hombres más fuertes de este mundo podrían romper las montañas, cortar una isla entera por la mitad o incluso un meteorito entero en pedazos si es necesario. Y eso requirió fuerza bruta junto con la técnica. Y eso no pudo ganarse con el ejercicio de rutina, parecía. Eso fue un poco triste. Pero era un poco esperado. Por lo que leyó del libro Rokusiki, uno necesita enfrentar el peligro de fortalecerse. Parece que se extendió a todos los aspectos. Tanto físico como técnico en cuanto a la técnica. Luffy se sintió un poco celoso de personas como Oden, Kido o Big Mom en este momento. Esos tipos nacieron literalmente con su fuerza. Y si no rompiera sus límites, no podría suprimirlos. Recordó por el anime que el canon Luffy solo entrenó después de la guerra y Wano, pero incluso entonces pudo suprimir a Zoro cada vez. Mientras que los espadachines de cabello verde entrenaban duro cada día. Y curiosamente, Sanji pudo mantenerlo al día con él. Pero también había una teoría de que, mientras Zoro estaba entrenando su trasero, Sanji estaba defendiendo a Luffy de la nevera. Y yendo por una lógica de una pieza, podría haber sido igual de efectivo. Bromas a un lado. La razón principal por la que la tripulación se fortaleció fue porque se enfrentaron a oponentes peligrosos. Que el pensamiento de regreso tenía sentido. Luffy había entrenado duro en los últimos años, entrenando con Spark y todo ese esfuerzo no era para nada. Y por eso le pidió a Garp una pelea total. El anciano se negó al principio, pero después de explicar y mucha molestia, estuvo de acuerdo. Ahora tenía sentido por qué Garp pondría a Luffy y Ace en situaciones peligrosas en la isla. Pero la cosa era que no había nada en esta isla que pudiera ser una posible amenaza. Y por eso necesitaba una experiencia práctica. Tanto el nieto como el Granpa estaban en un bosque, ningún otro animal que no sea Sparky estaba incluso cerca de la vecindad. Pero incluso Sparky, el mono de 6 brazos, estaba tomando una buena posición para no convertirse en una víctima. Por supuesto, el sombrero de paja de Luffy estaba en el mono, no quería dañarlo. Mocoso, listo siempre que estés. Garp no pudo terminar su oración ya que tuvo que agacharse de un amplio golpe de la cuchilla de Luffy. ¿Estamos impacientes? Surgió hacia adelante e hizo un amplio uppercut hacia la mandíbula de Luffy. Pero la figura de Luffy desapareció, haciendo que el hombre ancho mirara a un lado. El chico de goma tenía una piel roja, vapor saliendo de ella. Gear segundo. Ahora, eso es algo impresionante, pero su velocidad realmente puede mantenerse al día. Garp corrió hacia adelante. Esta vez usó a Zoro cuando apareció justo enfrente de Luffy golpeando al niño en la cara, solo para que el niño se moviera ligeramente evitando el golpe. Fue como si se moviera por instintos. Garp tenía los ojos muy abiertos y se sorprendió al mismo tiempo. Y Luffy usó esa oportunidad para plantar un pie en el estómago del hombre. Lo hizo retroceder unos pasos, pero Luffy no se soltó. Gomu Gomu no Gatling. Garp sonrió, evitando cada golpe con facilidad girando su cuerpo alrededor de los golpes, sin ser golpeado. No era cable, no, era pura habilidad de observación aquí. Y así es como usas el color de la observación, mocoso. Con ese Garp nuevamente apareció justo encima de la cabeza de Luffy y golpeó hacia abajo. Pero Luffy sabía que no podía detener el golpe, así que hizo la única otra cosa y abordó el viejo marine. El cuerpo del niño de goma se volvió más voluminoso mientras combinaba el equipo 2. ¿Cuál es el ya? Luffy plantó su pie derecho hacia adelante mientras tomaba todo el peso de Garp y el cuerpo golpeado en el suelo. ¿Por qué? Pero antes de que Garp pudiera agarrarlo, Luffy usó su velocidad para alejarse del viejo hombre. El viejo no dijo nada mientras se puso de pie, desempolvando su ropa. Pero parecía enojado. Luffy tragó trago, pero calmó sus nervios, necesitaba hacer esto. No hay retroceder ahora. Luffy apretó su control sobre su Naginata, balanceándolo horizontalmente. White Slash. Un amplio arca de espada de viento llegó a Garp. Este fue el siguiente nivel de robo de corte como usuario de la cuchilla y como Geek, le encantó sus barras voladoras. Sin embargo, el nombramiento necesitaba algo de trabajo. Comentario 0 comentario. Votar 1 izquierda capítulo 24. ¿No es eso trampa? La barra de aire gigante atravesó rocas, y molió cualquier cosa mientras se dirigía de Garp. Pero el héroe marino se mantuvo firme y solo atrasó la barra como si fuera volante.
Pero Luffy ya estaba detrás de Garp con su naginata tratando de apuñalar al héroe marino. Pero el marine pellizcó la cuchilla entre el pulgar y el dedo índice con la otra mano. ¿Realmente pensaste que eso funcionaría cuando eres tan lento? Y él pateó a Luffy. Tomando su ar. Él arrojó el arma detrás de él para que Luffy no pudiera usarlo. El mocoso deja de contenerse. Usa toda tu fuerza, o es posible que te han noqueados antes de que puedas. Garp esta vez no se movió de su lugar, sino que recogió el puño y golpeó el aire con fuerza. Luffy entrecerró los ojos, pero rápidamente se convirtió en los ojos muy abiertos cuando vio a la fuerza aérea generada a partir del golpe casi arrojándolo. A tu izquierda. Luffy fue golpeado a un lado mientras esquía en el campo de batalla chocando contra el bosque cercano y atravesando algunos de los árboles. Pero no era uno para rendirse cuando salió del desastre solo para ver a Garp por encima de él con un golpe listo. Luffy rápidamente usó la capacidad de Gear Second para saltar hacia un lado, perdiendo el golpe, que creó un gran cráter en el suelo. Luffy ya podía ver que la mano de Garp era negra. El niño tragó trago. Oye, no está usando armamento aquí fuera de la regla. Garp se rió. Oh, para que puedas verlo, entonces. Bien, entonces te ayudará a evitarlo. Una vez más, Garp desapareció de su lugar, esta vez Luffy fue demasiado tarde para evitarlo, ya que fue golpeado en el estómago. Golpeando el viento y los engranajes de él. Su cuerpo volvió a la normalidad mientras aplastaba varias rocas y árboles, creando una draglina en el suelo. Asterisco tos, el niño tosió tratando de no vomitar. Eres un viejo de mierda. Luffy rugió mientras sus músculos se doblaban mientras ganaba unos centímetros de altura, mientras que su piel se puso roja y el vapor salió de él. Oh, entonces todavía te queda algo de pelea, dijo Garp, de pie con una sonrisa despreocupada. Ven entonces, veamos lo bien que eres. Bien, dijo Luffy mientras estiraba ambas manos hacia atrás, su puño se amplió a un tamaño gigantesco. Aunque Luffy no quería usar ninguno de los Rokusiki, tampoco quería contener. Así que usó la versión de goma de Tekie para hacer su puño más fuerte que el acero. Preguntaste por él. Gomu Gomu no, Gatling de plata gigante. Eso es de lo que estoy hablando. En el medio plateado se reunió negro. Y era obvio quién fue el ganador. Ah. Luffy gritó cuando encontró su puño destrozado y magullado. A tu izquierda. Luffy se volvió pero esta vez el golpe vino de la derecha. ¿Realmente pensaste que los piratas te darían consejos para pelear? Eso es todo lo que Luffy se escucha antes de que el mundo se volviera oscuro. La próxima vez que Luffy se despertó, estaba en vendas. Pero ya no estaba en el mismo lugar. Estaba cerca de una pequeña fogata y había mucha comida cerca de él. Su naginata también estaba de su lado. Gracias por parcharme, Sparky. Dijo Luffy mientras Wolverine cuando intentaba mover las manos. No estaban roto, pero estaba seguro de que había múltiples fracturas en ellas. Dijo Sparky mientras entraba en el alijo de comida y sacaba una jarra de leche de algún lugar. Y se lo dio a Luffy. Luffy no cuestionó la lógica detrás de este mundo mientras beber leche de alguna manera curaba huesos rotos o dientes faltantes. Entonces él simplemente tomó la jarra, y ya se sentía mejor. No estamos en la isla Dawn, ¿verdad? Luffy preguntó el mono de 6 brazos. El entorno era definitivamente diferente del que estaba familiarizado. El mono sacudió la cabeza. No eres mocoso. Garp respondió, en realidad Luffy pensó que ya se fue, así que estaba un poco sorprendido. ¿No dijiste que tienes que irte después de la pelea? Preguntó Luffy. ¿Por qué el cambio de mentalidad? Es causa de tu parte. El hombre grande dijo sentado cerca de Luffy agarrando algo del alijo de comida y comenzó a comer. Querías ser más fuerte, ¿verdad? Esta isla tiene bestias más fuertes que están en su mayoría por encima de tu nivel, por lo que luchar contra ellas te hará romper tu plauto, pero tengo curiosidad. ¿Cómo tienes eso? El color de la Oversurvation, quiero decir, si puedes dominarlo, te ayudará bastante. ¿Color de qué? Luffy actuó estúpido. Por supuesto, estaba mostrando signos de observación. Así es como Luffy pudo ver el armamento aquí. Como la definición de armamento aquí era una armadura invisible hecha de aquí. Y uno no puede verlo a menos que tenga observación. Por supuesto, hay aquellos que con tiempo y exposición pudieron ver el armamento incluso si no tenían observación aquí. Era un poco raro. Entonces no sabes, por supuesto, no lo harías. Pero, claramente tienes algo de talento para ello, dijo Garp asintiendo.
Es algo así como un sexto sentido donde puedes leer la intención de tu oponente y ser más consciente de tu entorno. Pero el hecho de que no me sintieras venir aquí, significa que todavía eres nuevo, tienes suerte de que no lo hayas despertado en la mitad de una pelea. A veces te arruina, si eso se hace. Luffy solo podía recordar a Kobe en el canon que despertó su Haki en la guerra. Pero parecía más común de lo que se dejaba. De todos modos, volveré en un mes para llevarte de regreso a la isla Dawn. Intenta sobrevivir hasta entonces. Comentario 0 comentario. Votar 1 izquierda capítulo 25. Contemplación de Garp. De todos modos, volveré en un mes para llevarte de regreso a la isla Dawn. Intenta sobrevivir hasta entonces. Luffy no se quejó, solo asintió. Oye, ¿puedes enseñarme más sobre la observación Haki? Quiero decir cómo usar eso y todo, también, quiero aprender lo de armamento. Garp sonrió. Eres demasiado temprano para aprender armamento, pero si quieres aprender observación, entonces atar una tela alrededor de tus ojos y luchar contra los monstruos de la isla. Puede ayudarte a aprender observación, pero como ya lo desbloquean, puedes tratar de dominarlo así, pero no será fácil. El viejo ladró una risa. Talento mi culo. Había estado practicando durante casi 6 meses con Sparky golpeándome desde diferentes ángulos mientras estaba con los ojos vendados. Y solo puedo hacer esto. Luffy se quejó internamente pero no reaccionó en el exterior. Pero por la reacción de Sparky, el mono se sorprendió. Mirando de un lado a otro entre Luffy y Garp. Pero Garp no parecía notar que... De todos modos, ¿no puedes quedarte unos días para entrenarme personalmente? Garp solo se rió. Tengo deberes mocosos, los piratas malvados están en todas partes, así que necesito estar atento. Luffy acaba de rodar los ojos. No, hablo en serio, Sengoku en realidad quiere que me quede en Bugeto durante un par de meses, porque un grupo pirata fallido con una peligrosa fruta del diablo ha escapado a East Blue, y quiere que lo maneje como yo ya estoy aquí. Bien, eso fue realmente serio entonces. Pero, ¿qué tan grande es su generosidad entonces? 50 millones de vallas, dijo Garp. Entonces, un bebé prácticamente, enviar a un héroe marino contra él es una especie de exageración. Luffy hizo un punto muerto. Estaba pensando en algo de alrededor de 100.000 más o menos y bueno, alguien tiene que limpiar la basura. En el que puedo estar de acuerdo y tanto Luffy como Garp se sentaron por un tiempo antes de zambullirse en la comida. Sparky uniéndose también. Oye, Gramps, dijo Luffy mientras arrancaba un poco de carne de los huesos. ¿Sabes qué es Sparky? Aparte de ser un increíble mono de 6 manos, ¿de dónde es? Garp sacudió la cabeza mientras miraba al mono armado, que también estaba comiendo con ellos. No, pista, pero estoy seguro de que está en algún lugar de la Grand Line. Pero eso es todo. Entonces, ¿cómo terminó en la isla Dawn? Tal vez cayó del cielo. ¿Va y de verdad? Va, sí. Tiene una de esas frutas de diablo de tipo inmortal que los hace muy difíciles de matar y Luffy sintonizó al viejo, volvía a hablar sin sentido. En cambio, reflexionó sobre sus habilidades. Su observación aquí era simplemente nueva. Solo podía bajar las cosas básicas. Necesitaba mucha más práctica antes de poder utilizar completamente en la batalla. Ya que necesita concentración para mantener su observación en alto. Y no conocía la forma de desbloquear el armamento aquí. Observación aquí no fue fácil, sino manejable. Ser atacado por Sparky, con los ojos vendados fue suficiente para que despertara eso. Básicamente tuvo que llevar a cabo todas las tareas en un día con los ojos vendados antes de estar cerca de desbloquearlo. Y eso tardó 6 meses, solo ahora en unos pocos días lo había desbloqueado. Pero dominarlo tomaría tiempo. Además, esta isla parecía diferente, el aire era mucho más pesado, ya podía sentir algunos de los animales que los miraban a todos, pero estaban aterrorizados de Garp y no hicieron ningún movimiento. Ahora que lo notó y oye, Gramps, ¿dónde está esta isla realmente? Preguntó Luffy ahora que notó que los árboles eran demasiado grandes. No era la primera vez que Garp lo arrastraba a otras islas para entrenar, pero este parecía diferente. Es una de las islas deshabitadas en el cinturón de calma. Así que no intentes acercarte al agua, a menos que quieras convertirte en mariscos algunos de los reyes del mar. Y la mandíbula de Luffy se apretó mientras salía tragando. Ahora sentía el peligro de la situación. Y a juzgar por la reacción de Sparky, estaba en el mismo bote que él. Esto no sería fácil. Garp miró a Luffy e internamente encontró algo de placer al verlo preocuparse. Bien.
No quiero que el poder llegue a la cabeza, muchas personas mueren por arrogancia. Preferiría tener a su nieto dominado y paranoico, en lugar de ser arrogante y terminar con un todo en el cofre. No es una buena metáfora, pero era realidad. Garp también estaba muy feliz de que por alguna suerte su nieto hubiera desbloqueado la observación aquí. Lo que Bogart dijo que era correcto, él era un prodigio, había visto algunos talentos desbloquear los colores de los conquistas primero, pero el desbloqueo de la observación también era un talento. Hablando de conquistas, Garp se sorprendió bastante hace unos años cuando vio a los conquistas aquí de Ace. También tenía talento, por eso no estaba tan sorprendido de que Luffy desbloqueara la observación solo por talento. Por supuesto, el marine no sabía que su nieto tenía que hacer mucho esfuerzo para aprenderlo. A Garp también le gustó el comportamiento diligente de Luffy para ganar fuerza. Si Luffy no se oponía tanto a ser un marine, habría arrojado el mocoso a uno de los campos de entrenamiento de Cepid. Allí podría conocer gente que sean fuertes y talentosas como él, pero por desgracia de las cosas no eran tan fáciles. Garp esperaba internamente que Luffy se uniera a los marines, pero sabía que había escasas oportunidades. Pero en realidad estaba feliz por la progresión de la fuerza de Luffy. El niño sabía cómo usar su cuerpo de goma para su ventaja. Si se uniera a los marines, Garp no tenía dudas de que podría aprender el Rokuseki en meses. Luffy también pudo cortar acero y hacer cortes voladores ahora. Para un luchador y un combatiente cuerpo a cuerpo como Garp, no importaba mucho, pero Garp sabía para los usuarios de Glade que era uno de esos hitos. Garp se sorprendió un poco cuando Luffy pidió su ayuda para romper su barrera de fuerza. Sabía la razón, el ejercicio repetitivo solo podía llevarte tan lejos, lo que el niño necesitaba era una experiencia real, y algo para expulsarlo de su zona de confort. Ahora solo la mente del niño está ansiando la fuerza, sin estrés o peligro, el cuerpo no anhela la fuerza, y es por eso que siempre fue una lucha práctica peligrosa para ganar fuerza. Por eso lo trajo a esta isla. Esta isla debería tener el desafío que Luffy necesita para ganar algo de fuerza. Comentario. Votar 1 izquierda capítulo 26. Esto solo tomará un minuto. Un mes después, Luffy se sentó encima de una gran roca que veía las nubes vacías. Esa parece una gona. Sparky sacudió la cabeza, hizo algunos ruidos y señales de mano extrañas, antes de apuntar a la nube nuevamente. No, eso no, espera, no. Eso parece una piruleta. El mono asintió. Pero ese parece un panqueque. El mono estaba a punto de decir algo, pero sus oídos se animaron. Parece que alguien está fuera de visita. Luffy movió la cabeza hacia un lado mientras miraba algo que estaba llegando aquí, por aire. ¿Es un avión? ¿Es un pájaro? No, es un abuelo feo. Sí, y el mono inadecuado en Luffy. ¿Qué? Esa fue una buena broma. El mono se encogió de hombros como si decía: cualquiera que sea su bote ahora me siento ofendido. El mono puso los ojos en blanco, antes de mirar el ataque entrante y saltaron en el último momento. Garp se estrelló el puño primero, rompiendo el viento y la roca. Creando una nube de polvo en el proceso. ¿Realmente tenemos que darnos la bienvenida de este tiempo? Pero no estaba tan bien. Nada podría negar el daño de un usuario experimentado de aquí. Sin embargo, su uso lo ayudó un poco. No se suponía que Teki se usara mientras movía, pero con el cuerpo de goma de Luffy pudo usarlo mientras movía. Podría usar la segunda marcha sin soplar aire en sus huesos. Nunca obtuvo cómo funcionó, por lo que simplemente los amplió estirando el interior de sus brazos, si tenía algún sentido. Y luego usó Teki en él, haciéndolo casi fuerte como usar Aki de armamento. En realidad, con su uso de Teki, estaba emocionado de usar eso y armamento juntos. Usarlos a ambos lo haría más duradero que cualquier otra cosa. Brat, ¿te has vuelto más fuerte? Garp sonrió cuando dejó de poner fuerza en el golpe y comenzó a desempolvar su ropa. Estaba en su atuendo marino. ¿Directamente del trabajo?, preguntó Luffy. Sí, estaba pensando en agarrarte y volver a la aldea, o de lo contrario tendría que hacer un viaje de 2 vías, dijo Garp. Miró a su lado cuando el mono de 6 brazos lo saltó, abrazando al viejo. ¡Qué dulce! ¿Por qué no podrían ser felices cuando vinieron a visitarlos? Luffy puso los ojos en blanco ignorando al duro. Sparky tenía la costumbre de abrazar a las personas y ser amigable con las personas que conocía, cualquier otra gente que intentaría evitarlas. Y con la actitud alegre de Garp, no fue sorprendente que hubiera ido bastante bien con él. Entonces Luffy tuvo curiosidad por algo.
Oye, Ugrams, es bueno que pueda permanecer tanto con los bandidos como con Makino, pero ¿no eres originario del reino de Goa? ¿Sí? Bueno, no me quejo ni nada curioso, ¿por qué no tenemos una casa en el pueblo de Fosa o en el reino de Goa? ¿A qué te refieres? Tenemos a Makino. Ella también está, por relación, mi nieta, la tomé cuando era pequeña. De todos modos, por lo que el bar y la casa detrás de ella también son técnicamente nuestra, dijo Garp mientras se recogía la nariz. ¿Y nunca lo mencionaste, hasta ahora? Dijo Luffy, al encontrarle difícil de creer. Pero, de nuevo, Garp adoptó a Ace como nieto, así que tal vez ese fue el mismo caso para Makino. Como el viejo no explicó más, no lo cuestionaría. Entonces, espera, ¿eso significa que Makino era su primo? ¿Lo hizo? ¿No lo hizo? Nunca apareció. El hombre se encogió de hombros. Luffy le resultó casi divertido que, aparte del viejo, cada uno de los miembros de su familia esté un poco relacionado con los delincuentes. Además, tendría que mantener la boca cerrada sobre la relación de Makino y Shank. La esposa de un Yonko es la nieta del héroe marino. Encontró la situación un poco demasiado divertida. Pero bueno. Oye, antes de irnos, ¿podemos tener un partido de ahorro? Preguntó Luffy, ya saltando de Garp mientras tomaba su Naginata preparado para la batalla. No pasaría mucho tiempo de todos modos, Garp dijo. Sparky, deberías alejarte a cierta distancia, esto solo tomará un minuto. No me subestimes, viejo. Luffy ya estaba en Garp con su Naginata. Y no te sobreestimes, mocoso. La pelea continuó durante un minuto completo, antes de que terminara con Luffy siendo noqueado. Garp fue el Víctor invicto. Garp vio a su nieto inconsciente, y tenía que decir que estaba impresionado. Al llegar a la isla, había visto que todas las criaturas gigantes en la isla evitaban donde estaba Luffy. Eso significaba que Luffy ya había conquistado la isla. Ponerse como el más fuerte allí. Y mientras luchaba contra él, Garp seguramente notaría las mejoras masivas que hizo. Tanto la fuerza como en las habilidades. Luffy había cambiado mucho después de que Ace se fue. Ahora se tomaba en serio el entrenamiento. No sería difícil decir que en unos años, Luffy podría estar alcanzando las filas de un almirante si continuaba con su progresión. Tal vez 4 o 5 años. Con su fuerza actual, estaba seguro de que la mayoría de los piratas en la primera parte de la Grand Line no sería un problema para él. No solo soñaba convertirse en el hombre más fuerte vivo, ya estaba dando los pasos necesarios para hacerlo. Sus talentos fueron increíbles, pero a diferencia de otros, especialmente Kuzan y Dragón, que eran flojos cuando era joven, fue impulsado por un gol. Y eso lo separó de los demás. Ese es mi nieto. Garp sonrió, poniendo el cuerpo de Luffy sobre su hombro como una bolsa de papas. Bueno, volvamos a casa. Sparky salió rápidamente y tomó su lugar en el otro hombro de Garp. Además, el mono tenía una pequeña mochila con él. Garp no lo cuestionó, podría ser algo que eliminaron la isla, con eso tomó al usar una combinación de Geppo y Zoru para bombardear a través del aire. La entrada del diario de Luffy en la observación aquí. Observación aquí. Esto es simple y simple. Observación aquí, sigue siendo aquí. Que está relacionado con la fuerza de voluntad y la fuerza. A menos que sea un caso especial, si no tiene un cuerpo lo suficientemente fuerte, no se usará adecuadamente o incluso despertará aquí. Especialmente en la batalla. También contrario a las creencias populares, la observación aquí no es pasiva. Es una habilidad activa, por lo que si no tienes cuidado, es posible que te saltes. Tiene 3 ramas, 1. Percepción mejorada 2. Detección de aura 3. Intenciones de lectura 1. Percepción mejorada. Se usa principalmente para la batalla, es como la capacidad del Sharingan, o se podría decir que entras en el estado de flujo donde puedes predecir correctamente lo que tu oponente podría hacer. Pero este es una conjetura, y a menudo se equivocan. La nueva observación que los usuarios de aquí estarán equivocados, y solo con el entrenamiento hardcore y la experiencia de batalla se puede mejorar esto. Además, si alguien es más fuerte, entonces usted, o tiene una mejor observación, aquí, esto se vuelve algo inútil, a menos que llegue a su nivel. Con esto, predecir balas y flechas normales se vuelve fácil, porque no son tan complicados. Así como oponentes más débiles. Sin embargo, se debe tener en cuenta la velocidad extrema y la imprevisibilidad, si no, hay una gran posibilidad de error.
Como incluso si tu oponente no tiene observación Aki, o tiene una versión inferior, entonces la tuya. Si el oponente es más rápido, entonces serías reducir la velocidad para evitar el ataque. 2. Detección de aura. Principalmente para información, puede extender los sentidos para buscar oponentes o personas en función de sus auras. Esto puede ser engañado con tecnología de invisibilidad. Excepciones. Algunos usuarios pueden usarlo para medir el potencial y la fuerza oculta. Pero sobre todo es una suposición, uno puede estar equivocado, puede estar bien. La fuerza oculta de uno generalmente está relacionada con la cantidad de fuerza de voluntad que tenía alguien. Pero siempre hay aquellos que tenían más fuerza de voluntad que fuerza. 3. Intenciones de lectura. Tanto para la batalla como para la información, con la observación Aki, uno puede leer la intención de sus oponentes. Principalmente utilizado para la batalla. Uno puede usarlo para predecir dónde podría golpear el oponente, pero puede ser engañado si el oponente no tiene ninguna intención en absoluto. Además, la predicción también puede ser incorrecta, depende principalmente del nivel de habilidad del usuario. Además, cuanto más el número de oponentes, más duro lo haga. Excepciones. Algunos usuarios pueden usarlo para escuchar y comprender la voz de animales y objetos inanimados. Voz de todas las cosas. Algunos usuarios pueden usarlo para escuchar y comprender las emociones de otros. Comentario 0 comentario. Votar 1 izquierda capítulo 27. No más meseta. Cuando Luffy se despertó nuevamente, estaba en casa de Makino, rápidamente se levantó y encontró a Garp y Sparky comiendo. Por supuesto, Luffy estaba agrio sobre su pérdida y desafió al héroe marino. Quien negó su solicitud esta vez y demasiado entrenamiento no hará nada más que en exceso de trabajo a sí mismo. Garp había dicho. Y si se trata de molestarme para aprender aquí de armamento, entonces no. No te enseñaré eso a menos que te unas a los marines. Además, su cuerpo es bastante adaptable, si pudiera aprender los Rokushikis, entonces es posible que también pueda aprender el armamento. Pero para saber que tienes que unirte a los marines, vaya. El hombre dijo la última parte principalmente para sí mismo, pero Luffy lo escuchó bien. Para él, fue revelador. Significaba que sus poderes físicos estaban cerca y no estaban listos para aprender el color del armamento. Solo necesitaba descubrir cómo. Después de que Garp se quedó durante unos días, sin siquiera unirse a las sesiones de ahorro del niño una vez, por lo que Luffy se quedó para hacer ejercicios regulares para aumentar su fuerza. Y él tenía razón. La meseta que estaba enfrentando se había ido. Podría ganar más fuerza ahora. Y eso se sintió increíble. En cuanto a la técnica, no mejoró mucho, aparte de aprender más sobre la observación de Aki. Incluso había comenzado a dar un diario sobre cómo funciona y otras cosas. A pesar de que la lógica de este mundo estaba en mal estado, todavía actuaba sobre algunos principios básicos, y aprenderlos lo ayudaría a dominar Aki. Sparky, entonces, ¿qué debemos hacer con este? Luffy preguntó su mano de 6 brazos mientras miraba la fruta de forma extraña. Cuando Luffy estaba en la isla desconocida, pudo explorarla. Siendo una isla en el cinturón de almejas, tenía algunas de las criaturas más peligrosas que se encontraron. Eran mucho más fuertes que cualquiera de las bestias salvajes en la isla Dawn, pero eran más débiles de lo que Luffy esperaba. Luffy realmente esperaba que las bestias fueran tan fuertes como las que Canon Luffy luchó mientras entrenaba con Rayleigh. Pero ese no fue el caso. Eran, por supuesto, más fuertes que Luffy, incluso si usaba todos sus engranajes con su Rokushiki, le resultaba difícil vencerlos. Pero no eran tan peligrosos como esperaban. Parecía que aguantar contra Garp hizo que el viejo marine subestimara sus habilidades de combate. Seguro que mostró la versión de goma de Tekie, pero Luffy se aseguró de jugarlo como una habilidad para el cuerpo de goma. De todos modos, Luffy le tomó a Luffy alrededor de 20 a 25 días para conquistar la isla. Y después de eso, pudo explorarlo. Luffy tuvo una idea audaz de buscar tesoros ocultos, y así le preguntó a los animales de la isla al respecto. Por supuesto, Luffy no podía entenderlos, pero Sparky podría. Con eso encontraron algunos viejos naufragios que se lavaron en tierra en la playa. Y después de buscar en algunos esqueletos encontró algo de oro y una fruta de forma extraña. Parecía que el barco era un barco mercante. Pero mirando de cerca era más un barco mercante de mercado negro. Luffy incluso había encontrado algunos esqueletos de sirena con los humanos normales para notificarlo.
Parecía que el barco estaba tratando de pasar de contrabando a las sirenas a algunos nobles ricos que vivían en el Blues. Así fue la realidad de este mundo, por lo que a Luffy no le importaba tomar la fruta por sí mismo. Pero el problema era, Luffy no sabía qué fruta era. Sparky parecía ansioso por comer la fruta y ganar poderes fríos como Luffy, pero el niño mantuvo el mono. Solo espere un poco más de un pequeño, primero encontremos una enciclopedia de la fruta del diablo, no queremos que ganes uno de los poderes estúpidos, dijo Luffy. Sparky sería un amigo desde hace mucho tiempo y miembro de su futuro equipo, por supuesto que querría la mejor fruta posible para él. El mono de mala gana estuvo de acuerdo y cerró la pequeña caja del tesoro que sostenía la fruta. Luffy había contactado a algunos de los delincuentes que estaban en contacto con el mercado negro para obtener una enciclopedia de fruta del diablo. Pero parecía que no tenían acceso a ese alto nivel de cosas, por lo que Luffy tendría que esperar y preguntarle a Shanks. Preguntar a un yonko por las cosas mundanas era bastante desvergonzada, pero a Luffy nunca le importó tanto por nada. Oye, amigo, no se sienta deprimido, si los poderes son buenos. No tengo problemas para dejarte comerlo. Dijo Luffy, acariciando el mono, pero no quiero que termines comiendo una estúpida fruta que no te ayudará en absoluto. El mono parecía animar un poco. Luffy no sabía cuántos años tenía el mono, pero por cómo actuó parecía que todavía era un niño. Entonces, Luffy podría entender la impaciencia. Por ahora, Luffy escondió las frutas y los tesoros. Con los tesoros adicionales que liberó de los nobles del reino de Goa y los ocasionales objetos brillantes que encontró en la isla, Luffy estaba haciendo una buena cantidad de tesoros para comenzar su viaje. Entonces, después de mirar su bóveda del tesoro, salió a caminar. Amigo, veamos si soy lo suficientemente fuerte como para levantar eso. El mono miró al chico del sombrero de paja curiosamente, mientras se sentaba sobre su hombro. Después de caminar un poco, estaba frente al arma sin nombre. Su Naginata sin nombre. Con su observación Aki, Luffy pudo ver la fuerza de la magnífica cuchilla. Bueno, hola, espero que me consideres lo suficientemente digna como para levantarte. Luffy retiró la tela de polvo cuando apareció la vista completa del arma. Sparky, es posible que quieras alejarte un poco. Luffy agarró el arma con dos manos cuando comenzó a poner fuerza para levantarlo. Pongamos mi espalda en eso, pero parecía que cuanto más fuerza se puso, más pesado se volvió. Bien, lo hacemos de la manera difícil. El cuerpo de Luffy se subió, su piel se volvió roja cuando el vapor comenzó a salir, incluso sus manos y pies se ampliaban mientras tenía toda su fuerza. Eres mía, lo tengo. Me convertiré en tu maestro. Luffy rugió cuando finalmente pudo levantar la cuchilla del suelo por unos pocos pulgadas. El suelo a su alrededor ya estaba formando grietas de araña debido a la lucha. Pero justo cuando se levantó el arma, de repente se volvió aún más pesado y se plantó nuevamente en el suelo. Luffy dio unos pasos atrás, ya que no pudo levantar la Naginata y estaba jadeando profusamente debido a la lucha. Así que no estoy listo, bueno, lo estaré, te haré mía y eso es lo último que haré antes de comenzar mi viaje. Y esa es una promesa. El mono de 6 brazos miró hacia atrás desde el arma hasta Luffy, parecía sorprendido de que hubiera algo pesado que Luffy no pudiera levantar. Vamos chispeos, volvamos a entrenar, dijo Luffy, que se muda de la bosque. Comentario 0 comentario. Votar 1 izquierda capítulo 28. Sí, soy yo, Mario. Luffy estaba fuera de otro paseo en la terminal gris. Parecía emocionado. Bueno, ¿por qué no lo haría? Makino acordó su solicitud de hacer una llamada a Shanks. Pero tomaría algo de tiempo. Por supuesto, lo haría. La propia Makino no pudo llamar a Shanks todo el tiempo. Y la última vez que se vieron fue hace años. Debido a que los marines molestos monitorean cada llamada que se realizó en la Grand Línea hasta el Blues externo, asegurar una línea segura para un caracol transponderante tomó algún tiempo. Shanks a menudo notificaba el caracol transpondedor de Makino de una llamada de 6 a 20 horas antes de la llamada. De esa manera, ella podría asegurar su fin, y luego la llamada podría establecerse. Hablar de amor prohibido. De todos modos, Makino prometió que le notificaría si Shanks estaba a una llamada. Makino también pidió algo debido a la repentina solicitud de Luffy. Comprar un cierto tipo de chocolate que se vendió solo en el reino de Goa. Parecía bastante enojada esta vez, Garp se olvidó de sus chocolates, y es por eso que Luffy estaba en una caza para comprar esos chocolates.
Pero a diferencia de Garp, no podía simplemente entrar al reino de Goa, tuvo que tomar la ruta astuta, por eso estaba pasando por la terminal gris. Sparky, aguanta, dijo Luffy mientras miraba la alta pared de la terminal gris, y comenzó a usar Gepo para escalar un poco, podría escalarlo de esta manera. Pero lo que fue lo divertido en eso. Extendió sus manos mientras agarraban la pared cuando comenzó a caer. Cuando sus brazos se estiraron lo suficiente, se desvaneció subiendo por la pared hacia el reino. ¡Wow! El mono en su hombro también parecía disfrutarlo. En poco tiempo estaban lo suficientemente alto como para ver todo el reino de Goa desde la vista de un pájaro. Sparky, revise el mapa de la ubicación de la tienda, dijo Luffy mientras se equilibraba en el aire con Gepo. Con 2 manos todavía agarrando la camisa de Luffy, el mono usó sus otras 6 manos para sacar el mapa y encontrar la ubicación de la tienda. Y luego señaló una parte sur de la amable. Luffy miró hacia abajo y frunció el ceño, parecía haber una conmoción allí, el joven esperaba que no hubiera ningún problema con sus compras. Con eso, Luffy se lanzó libremente hacia la ubicación. No tenía que preocuparse por su sombrero volando al aire cuando Sparky usó una de sus manos libres para empujarlo por la cabeza de Luffy para que no se caería. Buen mono. Con silencio, Luffy aterrizó en una azotea cercana, aprendiendo a Gepo, Zoru y el regreso de la vida lo hizo muy adaptable a estar en silencio. Vamos, esa es la manera de cliché, Luffy reflexionó cuando vio que la tienda estaba rodeada de marines. Y parecían apuntando sus armas en la tienda. O al menos quien estaba fuera de ella. Luffy bajó del cielo a un edificio cercano en la azotea, observando la situación. Espera, ¿eso es Sterry? Él entrecerró los ojos, debería haber traído algunas palomitas de maíz. Un hombre que parecía un psicópata estaba sosteniendo a Sterry con sus garras extendidas. Exijo que el reino me entregue, o el niño lo entiende. El hombre era definitivamente un pirata y un astuto que parecía. Su ropa tenía parches de sangre. De acuerdo, la demanda parecía irrazonable, incluso para los estándares de este mundo. No negociaría una moneda de oro para ese príncipe fallido. Dijo Luffy, mientras Sparky se rió. Pero sabes que esto es un poco estremecido y cliché al mismo tiempo. No es que me queje, ya he matado a todos los nobles reales, pero parece que me he perdido uno. Dame el reino o el niño lo entiende. Y la trama se engrasa, pero, eso es un asunto serio. Luffy dijo. ¿Cómo voy a recoger mis primeros fondos si todos los bastardos reales están muertos? Chispeado. ¿Qué? Luffy le preguntó al mono, ese es un asunto serio, y no me gusta que me arrastren a escenarios cliché. Bueno, ¿sabes qué es lo mejor en un cliché? El mono rodó el hombro. Bueno, los golpeas muy duro y los haces pedazos y el pirata parecía notar la presencia de Luffy en la azotea y apuntó con sus garras cerca del cuello de Sterry. Oye, tú en la azotea. Sí, tú con el mono. Bájate o mataré al niño. Octos. Mi malo, por favor continúa. Con ese Luffy saltó del techo, y aterrizó entre los marines tensos. Por cierto, no me importa el mocoso, mátalo y termine con eso. Solo quiero la tienda de chocolate que está detrás de ti. El pirata miró hacia atrás, pero eso fue un error. Al momento siguiente, Luffy estaba frente a él y un golpe en la garganta lo hizo patinar hacia una pared cercana, liberando al príncipe inútil. Luffy golpeó al hombre en ángulo para no golpear la tienda detrás, pero la farola que estaba frente a él. ¿Eres tú? Sterry tenía los ojos muy abiertos reconociendo a Luffy. Luffy se agachó con una suave sonrisa. Sí, soy yo, Mario. Luffy dijo con una voz demasiado alegre, pero sus ojos estaban afilados. Y cuando estaba cerca del niño, dijo algo en un susurro. Actúa como si te hubiera salvado o tú mueras. Haz algo gracioso que mueras, ¿quién soy yo? Él sonrió malvadamente. Sparky se sintió mal por el príncipe. Solo un poco. Mariachi héroe, dijo Sterry con una expresión en pánico mientras sudaba balas. Por alguna razón, tenía miedo del chico del sombrero de paja más que el pirata. No, necesito temer a Pygmee, estoy aquí. Los marines miraron al pirata caído en cuestión, y todos vieron que la garganta del pirata estaba cedida, y su cuello también podría romperse. Entonces estaban confundidos en cuanto a lo que significaba el sombrero de paja que usaba joven. Comentario. Votar 1 izquierda capítulo 29. Enfrenta el poder de mi garra con garra Fru y tú mucho, no te acerques a ese amigo todavía, él no está muerto.
Los marines miraron al pirata caído en cuestión, y todos vieron que la garganta del pirata estaba cedida, y su cuello también podría romperse. Entonces estaban confundidos en cuanto a lo que significaba el sombrero de paja que usaba joven. Entonces, ¿no eres alguien de un chico común? El pirata, que parecía estar muerto hace solo un momento, se puso de pie, desempolvando la ropa y frotándose la garganta. Pero has cometido un gran error, ¿sabes quién soy? Soy el famoso capitán de los piratas de Blackberry. Algunos de los marines jadearon. Mientras que Luffy acaba de sacarle la nariz, sacando un mocoso y limpiándolo en la cabeza de Stevie. Nunca escuché de eso. El príncipe parecía luchar por sacar al gran mocoso de su cabello escamoso. Brat, tengo una recompensa de 50 millones de bayas. Un hombre que sobrevivió a la Grand Line. Con eso, el pirata saltó sobre Luffy con Wolverine como garras saliendo de sus brazos. Enfrenta el poder de mi garra de la garra Fru y fue silenciado nuevamente con un golpe al diafragma que probablemente se metió los pulmones y le rompió la mayoría de sus costillas. El hombre nuevamente golpeó la farola, rompiendo la cosa sobre su cabeza. Oh, así que no serías el pirata que el abuelo está buscando. Luffy reflexionó que la casa de su propio abuelo estaba siendo amenazada por un pirata que el viejo estaba persiguiendo. ¿Tú, eres el nieto de Garp? ¿No ves el parecido? Dijo Luffy recogiéndose la nariz nuevamente. Y arrojando a su ojer al pirata. Vete a la mierda y no me balanceo de esa manera. Te mataré. Ahora, esa no es una buena manera de manejar el rechazo, amigo mío. Luffy golpeó cómicamente al grito pirata en la cabeza. Plantándolo de cabeza primero en el camino. Algunos de los marines ahora miraban a Luffy con un nuevo respeto, no sabían que su héroe tenía un nieto, pero ahora podían ver el parecido. Mientras que otros encontraron toda la situación divertida. Sin embargo, aparte de los marines, había cierta alguien que estaba tomando fotografías de la situación. Luffy ya estaba en su camino alegre, entrando en la tienda. Afortunadamente, el comerciante todavía estaba adentro y Luffy encontró los chocolates que estaba buscando. El comerciante le estaba agradeciendo profusamente por no dañar su tienda e incluso no tomó el dinero. Que sabía que interpretar a un héroe dio chocolates gratis. Aprovecha al criminal, ordenó Sterry, antes de mirar a Luffy con un nuevo coraje y ira, y rodearlo, y los marines se sorprendieron al ver al príncipe señalando a Luffy. Pero Prince, ¿él es tú? Uno de los capitanes marinos quería decir algo, pero Sterry lo interrumpió. ¿Me estás cuestionando, marine? Ahora que mis padres están muertos, eso me convierte en el rey. Gritó Sterry al marine. Para un niño, seguro que tenía una voz aguda, tendré tu lengua para ahí, pero esta vez él fue el que no pudo terminar su sentencia. Mientras miraba hacia abajo y vio una cuchilla que salió de su pecho. El príncipe tosió sangre. Gritas como una perra. Dijo el pirata, molesto por la voz aguda del príncipe. Luffy habría acordado si no tuviera algunos de los dulces rellenos en la boca. Pero una vez que los tragó, se convenció de otra manera. Oh, no, el precio inútil, no, me refiero a que el rey está muerto. Dijo Luffy, entregándole a los chocolates a Sparky. Qué triste, como ciudadano honesto de esta isla, no puedo dejarte seguir tus caminos malvados. Luffy agarró el mango de la ventaja del cuerno. Tú, no he terminado contigo, Brat, eso es todo lo que el pirata podría decir, antes de ser decapitado. Toda la gente a su alrededor miró la escena con silencio y asombro. Ni siquiera vieron el movimiento de la cuchilla. La cabeza del pirata comenzó a rodar en el aire. Y curiosamente, rodó y cayó a una fuente cercana, amarrando el agua ensangrentada de rojo. Y la cabeza parecía estar luchando. Y en poco tiempo se detuvo. Bueno, ahí va el capitán de los piratas de perras negras, Luffy murmuró mientras Sparky saltaba sobre su hombro antes de que desapareciera de la vista de todos con un repentino invitado de viento. Por supuesto, Luffy no se fue, pero no le gustaba que la gente lo apiñara. No importaba si Sterry murió o no, porque todos los nobles reales en el reino eran basura, con la familia principal muerta, estaba seguro de que otra basura tomaría su lugar. No es que a Luffy le importara. Solo quería que toda la prueba se agotara para poder comprar sus cosas. Y ahora estaba esperando algo. Luffy estaba un poco lejos de donde ocurrió el incidente, parado sobre uno de los techos de la tienda. Y estaba mirando a cierto vendedor de frutas. Esperando algo. Efectivamente, una de las frutas comenzó a temblar, por lo que Luffy rápidamente arrebató la fruta.
Y él y Sparky se asombraron mientras la fruta se transformaba en una de las frutas del diablo. Luffy miró la fruta. La fruta de la garra, la capacidad de ganar garras es un poco deficiente, pero ese nivel de regeneración, eso es una especie de OP dependiendo de quién era el usuario. Pero bueno, esto podría ser realmente una fruta útil, la única razón por la cual el pirata perdido fue porque estaba confiando demasiado en la fruta y los ataques furtivos. Un buen luchador tendría más uso para la habilidad de esta fruta. Este día no fue un desperdicio en absoluto, dijo Luffy sonriendo. Sparky asintió. Vamos a volver y con eso, estaban fuera. Comentario 0 comentario. Votar 1 izquierda capítulo 30. El nuevo héroe de la isla Dawn. Al día siguiente, Luffy miró el periódico. Miró el maldito papel con tanta fuerza que en cualquier momento ahora la cosa se incendiaría. ¿Quién diablos escribió esto y lenguaje? Makino llamó desde la cocina mientras se reía. Luffy se mordió el labio inferior, estaba enojado. No hay rascado que estaba furioso. No quería que lo vieran en el periódico de esta manera. De su lado, el mono estaba rodando por el suelo riendo. Esto no es una materia de risa, Luffy se quejó. Ahora el abuelo podría enviarme a Bootcamp. Agencia de noticias de mierda. Luffy realmente olvidó el recoger los 50 millones de recompensas, así que pensó que hoy iría a recogerlo, pero ahora no quería hacer eso. Lenguaje. Dijo Makino juguetonamente cuando salió de la cocina con comida. Sabes que todo esto es tu culpa. Luffy señaló a Makino. Si no me enviaras a comprar los chocolates, nada como esto habría sucedido. La sonrisa de Makino se amplió. Ahora, no te enojes todo, eres el nuevo héroe de la isla Dawn. Luffy prácticamente gimió. ¿Sabes lo malo que es esto? Y Makino simplemente rodó los ojos, no es tan malo pero entonces el caracol del transpondedor comenzó a sonar. Bien, pero no puede empeorar. Luffy le dio a Makino un ojo apestoso. Cuando recibió la llamada telefónica. Moshi, el futuro rey de los piratas hablando y el futuro rey de los piratas en mi trasero, cuando te convertiste en el nuevo héroe de la isla Dawn. No era Shanks, no, era Ace. Lenguaje. Vinió de ambos lados, uno de Makino, mientras que el otro era de Shanks. Me enmarcaron, te digo. Luffy se quejó, pero luego parpadeó. Ace. ¿Cómo terminaste con las vías? Han pasado casi 2 años desde que escuchó su voz. Bueno, el niño vino a agradecerme por cuidar a su hermano pequeño. Vinió la respuesta de Shanks desde el otro lado. De todos modos, continúa y entonces te convertiste en un héroe, ¿eh? Bien por ti. Ace dijo, tratando de contener su risa. Al menos uno estamos siguiendo los pasos del abuelo. Jajaja yo, cállate. Luffy se quejó, ni siquiera hicieron bien mi nombre y Ace se estaba riendo de su trasero del otro lado, Monkey de Mario. No sé por qué, pero eso suena aún más lamer que Luffy y oye, me gusta mi nombre. Luffy se quejó. El periódico tenía un titular. El nuevo héroe de la isla Dawn. Con una foto de Luffy de pie sobre el pirata derrotado mientras Sterry todavía estaba vivo. Presuntamente ser el nieto del héroe marino. Mono de Mario. Estamos viendo los amanecer de un nuevo héroe. Bueno, no te preocupes, señor Mario. Puedes confiarme tus sueños, puedo tomar tu lugar como el próximo rey pirata bien, dijo Ace. Te odio. Te amo también Lil Bro, Ace sonrió desde el otro lado. Pero tienes que saber, tu nombre está haciendo grandes olas en la Grand Line, estoy bastante seguro de que la mayoría de los viejos enemigos de Grand buscarán un Mario. De todos modos, es bueno que podamos hablar así, sí, anote el número de caracol transpondedor de nuestro barco y 2 después de una nota rápida. Pasaron un poco hablando de otras cosas. Bueno, iré por la carga ardiente. Quiero ver cuán fuerte era el viejo rival de mi padre, dijo Ace. Y el niño de goma no recogió malicia al decir algo sobre su padre, esa fue una gran mejora. Quiero probar mi espada contra Taman, Shanks quiere hablar contigo también. Veamos en la Grand Line entonces, estén seguros Lil Bro. Luffy suspiró. Tú también. No preguntó nada sobre el uso de la espada de Ace. En su nueva recompensa, hace unos meses, se podía ver a Ace de pie sobre un acantilado con una sonrisa salvaje y una cuchilla roja que descansa sobre su hombro. Parece que aquí no fue lo único que recogió de Rayleigh. Bueno, Luffy, no sabía que te colocarías como un héroe, Shanks reflexionó. No tú también, Shanks. Luffy gimió, el niño escuchó a Ace y algunos otros rieles.
Shanks simplemente se rió. No te preocupes, aún puedes mantener el sombrero de paja si quieres ser un marine. Ustedes son los peores. Luffy pudo escuchar a Shanks, Ace y los demás riendo desde el otro lado. Solo para que sepan, todavía planeo convertirme. Shanks se rió entre dientes. Un gol considerable, Mario, pero de todos modos, es bueno que incluso te estés nombrando incluso antes de comenzar tu viaje, no puedo esperar cuando comienzas el real. Sí, el pirata todavía se consideraba un titular de la recompensa de 50 millones de bayas, ese es un gran logro. La voz de Ace llegó un poco amortiguada. Eso es impresionante. Shanks estuvo de acuerdo. De todos modos, gracias por cuidar a Makino, ella me dice que ayudas mucho. Entonces sí, gracias. Espera, ¿cómo sabes Makino? Preguntó Ace Shanks. Bueno, ¿por qué no sabría a mi esposa? Comprensible, Ace dijo. Espera, Makino-san es tu esposa y un poco tarde para la fiesta, ¿no? Luffy reflexionó. Eso es inesperado, Ace dijo, pero Luffy me dijo que solías visitar mucho el pueblo, ¿eh? Ni siquiera me sorprendería si me dijeras que eras parte de la antigua tripulación de mi padre, el niño se rió. Porque él es, Luffy respondió. Otra dosis de shock más tarde, Luffy pidió la enciclopedia de la fruta del diablo y algunas preguntas sobre Aki. Tanto Ace como Shanks se sorprendieron de que Luffy hubiera desbloqueado uno de los Akis incluso antes de comenzar su viaje. Pero no dudaron en darle algunos consejos. Aki, espadachín e incluso algunas buenas áreas para visitar en el East Blue. Luffy seguramente los notaría. Y después de que todo terminó, Shanks habló con Makino por un tiempo antes de terminar la llamada. Él no era tan malo después de todo. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.